Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy vamos a tratar de entender una reflexión de las reflexiones cortas, pero no menos importante. Es una reflexión muy, muy importante. La reflexión que hoy vamos a tratar tiene como título Una estrella de esperanza. Vamos a tratar de entrar dentro de ella y veamos lo que nuestro Dios trata de revelarnos. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al hombre caído le fue revelado el plan de infinito sacrificio por el cual se lograría la salvación. Bien, aquí trato de ayudaros a entender, y me anticipo con lo que quiero decir al texto, porque necesitamos entender. En este párrafo está hablando del sacrificio de la encarnación, porque está hablando de un sacrificio infinito. Este sacrificio infinito es el Hijo de Dios, Cristo, que se hace carne, que se hace hombre, ¿verdad? Por lo tanto, en este párrafo nos habla de la encarnación. Estemos atentos porque luego nos habla del hombre, del Hijo de Dios, del sacrificio de la cruz. Por lo tanto dice: al hombre caído le fue revelado el plan de infinito sacrificio. ¿Por qué lo llama infinito sacrificio? La cruz no es un infinito sacrificio. ¿Por qué? Porque el que muere en la cruz, después de 3 días resucita, ¿verdad? En cambio, Cristo, uno igual a Dios, se convierte en hombre, permanece eternamente como hombre. Por lo tanto, este sí es un sacrificio infinito. El Padre se queda único en su especie. Por lo tanto, no hay nadie más en el cielo como Él, ¿verdad? Por lo tanto, dice: al hombre caído le fue revelado el plan de infinito sacrificio por el cual se lograría la salvación. Por este plan se lograría la salvación, dice. Nada sino la muerte del amado Hijo de Dios podía expiar el pecado del hombre. Podía expiar el pecado del hombre. Por lo tanto, ¿dónde se ha hecho la expiación? En la encarnación, queridos. Vamos a ver que en la cruz se ha hecho una expiación. Es una expiación. Nosotros sabemos que el precio por el pecado solo podía pagar uno igual a Dios. Por lo tanto, aquí muere uno igual a Dios. Lo vais a ver. No lo digo yo. Lo dice el texto. Muere. Y necesitamos entender cómo muere, porque aquí es el misterio de la piedad y el misterio de la encarnación, que nosotros en el canal lo hemos explicado y lo volveremos a explicar, porque en base a esta reflexión vamos a tener tres reflexiones más extensas, que son el resultado de esta reflexión, ¿verdad? Por lo tanto, esta reflexión es el resultado de aquella, mejor dicho, porque eso es una síntesis de aquello. Pero después de esta vamos a tratar las 3 reflexiones para poder entender todo el contexto de qué pasó, ¿verdad? Por lo tanto, dije: nada sino la muerte del amado Hijo de Dios podía expiar el pecado del hombre. Y Adán se maravilló por la bondad de Dios al proporcionar tal rescate por el pecado. Por el amor de Dios, una estrella de esperanza iluminó el terrible futuro que se extendía delante del transgresor. Mediante el establecimiento de un sistema simbólico de sacrificios y ofrendas, la muerte de Cristo había de estar siempre delante del hombre culpable para que pudiera comprender mejor la naturaleza del pecado, los resultados de la transgresión y el mérito de la ofrenda divina. Cuidado, porque aquí dice ofrenda divina, ¿verdad? Es decir, aquí es donde el Padre ofrece a su Hijo. Aquí es donde el Verbo se hace carne. El Padre ofrece a su Hijo para la expiación del pecado de la transgresión del hombre, ¿verdad? Dice: si no hubiese habido pecado, el hombre no hubiera conocido nunca la muerte, pero la víctima inocente, sacrificada por su propia mano, contemplaba los frutos del pecado. La muerte del Hijo de Dios en su lugar. ¿Quién dice que ha muerto
el Hijo de Dios. No lo digo yo, está escrito, queridos. Y nosotros necesitamos entender, porque en este momento aparece el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, resultado del Verbo que se ha hecho carne. Es decir, este ser que era uno igual a Dios se convierte en hombre, ¿verdad? En uno como nosotros. Bien. Tengo un problema con esta cámara porque está configurada para varias escenas. Entonces, según la escena que hay, pues la luz está más intensa o menos intensa. En este caso es menos intensa. Dice, al convertirse en el sustituto del hombre, ¿en qué? Ha pasado, el Verbo se ha hecho carne. ¿Y ahora de qué nos habla? Ahora nos habla del hombre, el hombre Jesucristo. Dice, al convertirse en el sustituto del hombre, se ha hecho hombre, se ha hecho un bebé, ¿verdad? Un hombre. Dice, al llevar la maldición que debía haber recaído sobre el hombre, Cristo se ha dado en prenda en favor de la raza humana para mantener el excelso y sagrado honor de la ley de su Padre. Por lo tanto, una vez que se convierte en hombre, Él viene a revelar la gloria de Dios. Es decir, ¿qué es la gloria de Dios? Nosotros hemos tratado y nos hemos esforzado en muchas ocasiones para entender qué es la ley de Dios. ¿Qué es esa gloria de Dios? ¿Qué es eso que perdió Adán en Edén? Y es la naturaleza divina. Por lo tanto, el hombre Jesucristo viene a refutar las afirmaciones del enemigo de que el hombre no puede obedecer la ley, ¿verdad? Por lo tanto, el hombre Jesucristo, unido con la naturaleza divina, porque por eso en la encarnación Él ofrece esta vida de uno igual a Dios, que se convierte en el Espíritu Santo, en ese don inmerecido para el hombre. Entonces, Él se convierte en hombre y Él participa de este Espíritu, de esta vida, cual le fue concedida al hombre. ¿Cuál es el primer hombre que participa de esta vida? Jesucristo. Por lo tanto, al participar de esta naturaleza divina concedida al hombre, Él siendo la cabeza de la nueva humanidad, el primer hombre restaurado, ¿verdad? Restaurado hay que entender claramente, Él nunca pecó, pero actúa como hombre, como un segundo Adán, una nueva oportunidad para la humanidad, ¿verdad? Entonces, en esta condición, Él viene y glorifica al Padre, tratando de demostrar que el hombre, unido con la naturaleza divina, puede vivir en perfecta armonía con el carácter de Dios, con esta ley de Dios, ¿verdad? Y esto es lo que Él está haciendo al convertirse en sustituto del hombre, del segundo Adán. Él viene a demostrar que el hombre, unido con la naturaleza divina, puede obedecer. Y eso es lo que vamos a ver en este sustituto del hombre, ¿verdad? Dice, Dios ha entregado el mundo en las manos de Cristo para que Él pueda vindicar completamente las demandas imperativas de la ley y hacer evidente la santidad de cada principio. Aquí nosotros necesitamos entender una realidad. Nosotros del primer Adán, que ha caído, heredamos una naturaleza caída. Es decir, nosotros no tenemos la naturaleza divina que Adán tenía antes de pecar, porque al pecar la perdió. Pero ahora viene el segundo Adán, y el segundo Adán, al obedecer, ¿verdad? Él dice, ¿queréis heredar la vida eterna? Vale, pues hay unas condiciones. Y nos explica, nos señala el día de la expiación, el día de la restauración. Por lo tanto, nosotros al entender las condiciones de la salvación, por fe acudimos hasta el lugar santísimo, delante del trono del Padre, mediante nuestro representante, Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, nosotros al entender toda la obra de Cristo, recuerden la visión de los dos tronos donde dice que el pueblo de Dios pide, Padre, danos tu Espíritu. ¿Por qué lo pide? Porque entienden que sin el Espíritu de Dios no podemos ser obedientes, no podemos vivir en conformidad con el carácter de Dios, ¿verdad? Al pedir el Espíritu en la boda del Cordero se nos concede a todos aquellos que se han santificado, que han purificado la mente, este templo, ¿verdad? Entonces participan de la boda del Cordero. Este es el ejemplo de las
parábola de las 10 vírgenes, de la boda del hijo de emperador, de rey, ¿verdad? Esto es lo que trata de ayudarnos a entender esta realidad, ¿verdad? Por lo tanto, dice, el sacrificio de animales será una sombra de la ofrenda sin pecado. ¿Os dais cuenta? Antes nos dijo de ofrenda divina. Aquí nos habla de ofrenda sin pecado. Es decir, un hombre sin pecado. Ofrenda sin pecado. Dice, del amado Hijo de Dios, e indicaba su muerte en la cruz. Pero en la crucifixión, el símbolo se encontró con la realidad y allí cesó el sistema simbólico. Dice, el Hijo de Dios es el centro del gran plan de redención que cubre todas las dispensaciones. Es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dice, es el Redentor de los caídos hijos e hijas de Adán en todos los siglos del tiempo de gracia humano. Redentor de todos los tiempos del tiempo de gracia humano. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, es decir, uno como nosotros, en que podamos ser salvos. Porque Él es nuestro representante, ¿verdad? Él es la cabeza de esta nueva humanidad. Pero no se olviden, la invitación es, seguidme. Por lo tanto, todos aquellos que cumplen las condiciones, se santifican en la verdad y purifican el templo, participan de la boda del Cordero, participan del final del día de la expiación, participan de la restauración. Bien, hasta aquí nuestra reflexión corta, mis queridos hermanos, tal como os dije, corta, pero muy densa, muy profunda. Por lo tanto, necesitamos entender las 3 reflexiones que van a venir, largas, donde vamos a hablar con lo escrito está y tratar de entender qué es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Bien, mis queridos hermanos, le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite y que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva, entendiendo que podamos hacer una elección sabia con Cristo, de seguirle. Os deseo, mis queridos hermanos y hermanas, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.